Hola, buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar acerca de los equipos de control de emisiones a la atmósfera. Vamos a abarcar el artículo 17 del Reglamento General del Equilibrio Ecológico. Vamos a ver cuál es la selección de equipos de control, cuáles son nuestros equipos de control, los procedimientos que vamos a necesitar para elegir estos y pues finalizaremos con nuestras conclusiones y la bibliografía. Bueno, el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección de Ambiente, en su artículo número 17, establece que los responsables de las fuentes fijas, que ya hemos venido explicando qué es una fuente fija, este, por, por las que se generan pues todas las emisiones, como por ejemplo los gases o las partículas sólidas que están en la atmósfera, pues estarán obligados a estos siguientes 9 puntos, que es emplear equipos y sistemas de control de las emisiones atmosféricas, integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera. También deben de instalar plataformas y puertos de muestreo. Es muy importante que ellos midan sus emisiones contaminantes a la atmósfera, pues estas están reguladas y no las pueden exceder. Deben llevar a cabo el monitoreo de cuáles son sus emisiones contaminantes. Igual deben de tener una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos, porque si estos equipos no están calibrados o no tienen buen mantenimiento, pues puede que los registros no sean los correctos. Tienen que dar aviso anticipado a la Secretaría de operaciones y sus procesos en el caso de paros programados. O sea, si tu empresa va a parar la producción y ya no se va a utilizar alguna chimenea, debes de dar aviso a la secretaría y pues dar aviso también a ella si es que algún equipo está fallando, porque pues puedes estar registrando tus emisiones a la atmósfera pues incorrectas. Y por último, pues que deben de obedecer las leyes que están en el reglamento. Bueno, la selección del equipo de control. Es muy importante seleccionar el mejor equipo de control que pues ahora sí que tenga las características necesarias dependiendo de la industria en donde estemos trabajando y pues los procesos, porque pues no todas las emisiones son iguales. Bueno, y es muy importante conocer estas definiciones, que, por ejemplo, ¿qué es una partícula? Que es pues cualquier materia, excepto agua, que exista pues, en la atmósfera y este debe de ser sólido. El aerosol, pues es una dispersión de partículas, como se ven en la imagen, son microscópicas. El polvo suelen ser partículas sólidas de 0.01 micras, o sea, son incapaces de percibirse. La ceniza, esta ceniza fina, que es la partícula que se divide y arrastra el gas, o sea, todo esto está en el aire. La niebla, pues que es el aerosol visible, o sea, cuando por ejemplo nosotros vamos manejando y si hay mucha niebla, pues es todo este aerosol, así como aquí, que es microscópico, pero aquí todavía se ve, pues es invisible, pero existe. Y el humo, que son las partículas pequeñas arrastradas por los gases que resultan en una combustión, que es por lo regular lo que sale de alguna chimenea. Y pues finalizando con el hollín, que es la aglomeración de partículas, pero estas son de carbón. Ok, a continuación yo les voy a hablar acerca de los equipos de control de emisiones y vamos a comenzar con los colectores húmedos, los cuales eliminan el polvo de los gases por medio de un líquido lavable que hace que el gas entra por un orificio que está dentro de los colectores húmedos en la parte baja, entra el gas y sufre un proceso
de licuado, por así decirlo, y entonces durante ese proceso se agrega el líquido lavador, el cual hace que al chocar con el gas, las partículas salen expulsadas por la parte inferior, o se pegan en las paredes del colector, y al final de cuentas el aire limpio sale por la parte superior y los líquidos y sedimentos como son polvo o agua con lodo salen por la parte de abajo para su posterior tratado, ya sea como desecho o como empleado en algún producto. Los colectores húmedos se dividen en 7 grupos, que son torres y cámaras de aspersión, torres rellenas, lavadores ciclónicos y centrífugos, lavadores de impacto y de orificio, lavador Venturi y los lavadores por aspersión o de inducción mecánica. La siguiente, por favor. Bueno, también existe un proceso de selección y aplicación de los colectores húmedos, ya que depende de la parte o el ambiente que quieras medir, o ya sea si es gas, humo, niebla, las partículas que quieras, por así decir, limpiar, depende del el colector húmedo que vas a aplicar. Y para una aplicación de selección del equipo, se basa inicialmente en la confiabilidad y eficiencia de este. El equipo y el coste de operación también constituyen un criterio importante, pero es secundario, ya que el coste para obtener esta eficiencia aceptable y de confiabilidad de operación excede ampliamente las economías iniciales que resultan de los bajos costes de operación y de equipo. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de pasar a esta, ¿puedes regresar un poquito, Dani? Durante el proceso de selección debemos de tener como primer punto la definición del problema. En segundo plano tenemos que tener la recolección de información básica, que debe de incluir la lista antes mencionada, la preparación de las especificaciones, o sea, qué tipo de colector necesitas, para qué lo necesitas y en qué área lo vas a aplicar, y la evaluación y tamizado. Después viene la visita a las instalaciones de operación con aplicaciones similares. Es como vas a hacer un simulacro para ver si te va a funcionar. La 6 es ya como tal un ensayo en planta, un ensayo piloto. Y la 7 será la evaluación y la selección del que mejor que te convenga. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, los siguientes son los ciclones, que estos equipos también son conocidos como separadores centrífugos, y los ciclones utilizan la inercia para revolver las partículas de la corriente del gas. En estos son muy parecidos a los anteriores, y la única diferencia es que aquí el gas entra por la parte de arriba y ya se está generando un proceso de licuado y hace que el gas baje hasta la parte inferior, donde las partículas son expulsadas a una especie de garganta que hay, y durante el proceso de licuado el líquido sale nuevamente expulsado, pero por la parte inferior. Casi hay 2 orificios, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Por el del lado izquierdo entra el gas sucio y por el del lado derecho sale el gas limpio. La siguiente, por favor. Bueno, profesor, mi nombre es Isaac y yo les voy a hablar acerca de otros equipos, como son los precipitadores electrostáticos. ¿Estos cuáles son? Son aquellos que utilizan el proceso de ionización para atraer aquellas partículas que generen contaminación a base de una carga eléctrica. Esta se induce y hace que recolecte todas estas partículas a manera de reducir la contaminación. Esta pueden ser por humos o desechos industriales gaseosos. Estos tipos de precipitadores los vamos a encontrar principalmente en fábricas que utilicen combustibles fósiles. También podemos observar aquí en la diapositiva que existen 3 tipos. El primero sería el precipitador por placa. Estos son muy básicos porque contienen una fila de alambres, y seguidos de ellos existen unas placas planas de metal
aproximadamente me parece que son de 1 centímetro, donde la corriente de aire fluye a través de estos espacios, que son los alambritos que ya les mencionaba, y después atraviesan el apilado de placas y es como se van eliminando todas estas partículas. En cambio, lo que serían los precipitadores industriales ya son más modernos. En este ya son más grandes y básicamente pues tienen el mismo contenido que un precipitador de placa básico. El único que cambia sería el precipitador electrostático húmedo, en el cual, o sea, cumple con esta función con las placas y los alambres, solo que en este se le agrega agua. La que sigue, por favor. Como siguiente tenemos los filtros de bolsa. Estos filtros de bolsa son de tela. Estos trabajan bajo un mismo principio, como si lo trabajáramos como una aspiradora en casa. El flujo del gas pasa por un material de filtro que retira todas esas partículas mediante la filtración en una bolsa. Funciona a base de presión. La que sigue, por favor. Por otro lado, tenemos los lavadores. Estos pueden ser los scrubber también. Se maneja con químicos, cuando se les da tratamiento. Con la finalidad de remover todas esas partículas contaminantes de diferentes ambientes o residuos industriales. Esta eliminación de contaminación se lleva a cabo por el medio del impacto entre los gases con el líquido lavador, y dependiendo del tipo de la lavadora de gas, va a ser el tipo de contaminante que remueva aquel líquido con el cual se esté limpiando. Por otro lado, tenemos los que son los absorbedores húmedos. Estos son los que se encargan de la remoción de contaminantes de aire por impacción, por inercia y difusión de reacción con un licor de sorbente o reactivo. La que sigue, por favor, Dani. Como ya les mencionaba, los lavadores existen diferentes tipos. Estos tipos pueden ser Venturi, de torre, y me parece que el último serían como lavadores para gases, pero calientes o de combustión. El Venturi, elimina todo lo que son los residuos pegajosos o inflamables y altamente corrosivos. Por la parte de torre, el líquido es colocado como un relleno, creando como una película líquida para que los gases se disuelvan mejor en el líquido que se encarga de remover todas estas partículas. En cambio, los que usamos para gases calientes o de combustión son de los más complejos en la industria y poco empleados debido a los usos y las cantidades de pasos para lograr la meta de limpiar lo que es el gas que se libere y que son nivelados por la ley general. Estos residuos proceden de procesos químicos o de plantas de producción, que se dedican a la manufactura o que producen residuos menudamente. Y eso sería todo de mi parte, profesor. Bueno, ahora por mi parte yo soy Gustavo Granados y vamos a hablar un poquito de lo que es el procedimiento de la elección, en este caso del mejor equipo. Para esto se deben de tomar varias consideraciones. Como ya bien mencionaron mis compañeros, hay diferentes equipos que
funcionan de una forma diferente con la finalidad de controlar las emisiones que se arrojan de determinados. Estas emisiones son diferentes de empresa a empresa, vaya, de acuerdo al giro que estas desempeñan. Para esto se toman en cuenta características de los tipos de contaminantes que se desean controlar o remover de los distintos procesos, por ejemplo. Esto puede ser desde su concentración química, el estado en el que se encuentran, como ya lo mencionaron, pueden ser algunos polvos, aerosoles, etc. También las características de la corriente del contaminante, esto quiere decir qué tanto es lo que se está contaminando dentro del proceso. También está la eficiencia de la remoción requerida. Hay, como ya sabemos, hemos visto, hay diferentes normas que regulan qué tantas emisiones puede una empresa permitir como resultado de su proceso. Entonces, este también es un punto importante. También hay algunas industrias que reutilizan por ejemplo, algunos gases para algún otro proceso. Entonces, también estos deben de contener cierto nivel de contaminante para poder ser factibles en un proceso subsecuente. Los requerimientos de potencia, pues igualmente, hay empresas más grandes que otras, entonces existen equipos diferentes que nos van a permitir estar al alcance de las distintas industrias, ya sea por el tamaño, por el tipo de recurso o simplemente, como les mencionaba, por el tipo de giro al que se dedique la empresa. La que sigue, por favor. Bueno, de esto, de los diferentes equipos que existen para el control de las emisiones, se pueden clasificar en diferentes métodos de control para las emisiones. Estos van desde los métodos físico-químicos, que estos básicamente se centran en partículas como lo son el polvo, algunos aerosoles, por ejemplo, en la industria de la pintura, etc. Estos son altamente efectivos, son un poco caros, llegan a tener hasta un 99% de eficiencia en emisiones. Entonces, dependiendo del tipo de industria, es una muy buena opción para determinados casos. Existen también los de incineración y oxidación. Como ya vimos en temas anteriores, existen lo que son los compuestos orgánicos volátiles. Y derivado de esto, existe lo que es la oxidación térmica y la oxidación catalítica. La única diferencia es que la oxidación térmica se centra en compuestos menos volátiles, ya que se llegan a alcanzar temperaturas para eliminar los contaminantes entre 700 grados Celsius y 1000. Entonces, es para cierto tipo de emisiones. Mientras tanto, los de oxidación catalítica son aquellos en los que podemos controlar compuestos volátiles con menores, compuestos orgánicos volátiles con menor riesgo de que estos puedan explotar al utilizar calor para el proceso de control de los contaminantes. Estos utilizan un catalizador para ayudar a que exista una reacción química y mejorar el proceso limpio de estos gases. Sigue, por favor. También está lo que es la absorción. Es transferencia de corriente de aire de los compuestos orgánicos volátiles hacia un líquido absorbente. Estos tienen una eficiencia entre el 70% y el 99% de su efectividad. Se usa principalmente, por ejemplo, en industrias como son la pintura. Por otra parte está lo que es la absorción, que se divide en dos tipos también. Hay tanto química como física. Es prácticamente el mismo proceso, solamente que la superficie absorbente es un sólido, no un líquido. Entonces, el principal que se utiliza es carbón activado. Perdón. Está también la condensación, que esto básicamente se utilizan condensadores, hay de distintos tipos, desde los convencionales y los de refrigeración, también tienen una alta efectividad en cuanto a su proceso. Se encuentra alrededor del 90% también. Consiste en transformar el gas
pasarlo del estado gaseoso al estado líquido, separando los contaminantes y lo que sería desecho como el agua. Estos incluyen costos caros, es un gasto muy alto en cuanto a la operación de este tipo de método de control. Finalmente están los métodos biológicos, los cuales son, podría decir, que entran en la categoría de tecnologías verdes, ya que son nuevos, más amigables con el ambiente, ya que utilizan un proceso natural. El único inconveniente es que su eficiencia es un poco baja y muchas veces no cumplen estos métodos y estos equipos con algunas de las normas establecidas para el control de estas emisiones. Ya que sí, ya finalmente, para concluir, podemos decir que a lo largo de estas investigaciones hemos visto cómo impacta tanto la industria como nosotros como sociedad para que exista esta contaminación a nivel global. Es por ello que existen ciertas regulaciones que igualmente ya hemos visto, precisamente para controlar todos estos procesos. También vamos a empezar a ver lo que es la relación a una empresa directamente con la elaboración de nuestro proyecto, con los distintos temas que hemos abarcado. En este caso vamos a tratar lo que es la empresa Audi y vamos a considerar todos los factores que logremos encontrar que van relacionados tanto a estos instrumentos en marco legal como su aplicación, como vemos con los diferentes